Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Aquí Alfonso Torres, suyo en su espacio Voz para el Cambio, por Telecanal 28, martes, tiempo de hablar de cultura y de política internacional. Estuvimos ayer conmemorando el natalicio 91 de Fidel Castro Ruz. Qué interesante las reflexiones, los comentarios, el saludo entre los camaradas, los amigos, viejos amigos que nos dimos cita en la residencia de la Embajada de Cuba o del embajador, para compartir buenos momentos. Palabras extraordinarias de la honorable cónsul de la República de Cuba en el país, embajadora a cargo en este momento, de don Iván Rodríguez Pilier, y una velada cultural, un acto interesantísimo. En el día del jueves le vamos a presentar un resumen de lo que fue esta actividad. Toda América Latina celebró o conmemoró el natalicio 91 de Fidel Castro Ruz. En el país, los dilemas de siempre, los problemas, pero a veces uno se encuentra con notas interesantes. Los miembros del Tribunal Superior Electoral decidieron rebajarse los salarios para igualarlo a lo de los miembros de la Junta Central Electoral. Vaya bicoca. Todavía el presidente del tribunal se rebaja 75,000 pesos y queda en 356,000. Cualquiera con eso, mire. Es más, yo con eso resuelvo el año entero, honestamente. 356,000 pesos, yo me paso el año entero. Y eso que se tumbó 75,000 pesos. Pero bien, eso es interesante, ¿verdad? Una nota así como de cordura de esos muchachones del Tribunal Superior Electoral. Hay que sincerizar los salarios de los regidores. Esto parte el alma. Cuando yo era muchacho, los regidores, o la función de regidor, era honorífica. Nadie cobraba un salario por eso. A lo más, le daban una dieta de 10 pesos por sesión. Y quien no iba a una sesión, no la cobraba. Pero era un trabajo honorable. Era honorífico. Y digo honorable en el buen sentido de la palabra, porque era la vocación de servicio de los municipios. Entonces era honorífico porque no cobraban, no tenían salario. Y cuando pusieron salario creo que eran 16 pesos mensuales. Y después 30, 60. Y en el distrito, que era donde más ganaban cuando se tiraron salario, eran 125 pesos para un regidor. Pero hoy, no solo es que ganan 300,000 pesos en cualquier ayuntamiento, en las juntas municipales tienen 80, 120,000, depende del pueblo, la distancia frente a la capital, sino además que tienen pasaporte diplomático, ellos y sus familiares. Y para aprobar en ciudades importantes, para aprobar una obra, tiene que pasar, no el hombre de Martín, pero el hombre que quiere construir la obra, esa torre ahí por la Nacaona, hay que mover unos pesos para que le aprueben eso, en contra de la ley.
o de la legislación municipal, o de la regulación en ese entorno urbano. Pero son de las cosas. Pero bien, muchas inundaciones en estos días con las aguas implica que cuando aquí llueve mucho la pobreza sale sola a flote. No hay que recordársela a los funcionarios, pero bueno, son de las cosas. Como hoy es martes, vamos a hablar de política internacional con dos amigos, don Gregorio Corporán y don Tomás Ramos, que estuvo aquí el martes pasado conversando algunas cosas sobre lo de Venezuela, aunque a mí me gustaría ver con Tomás algunos elementos de América Latina, no solo Venezuela. Claro, en América Latina, Venezuela es donde la situación está más difícil, aunque en los últimos 10 días hay una relativa calma. Hay que ver qué ha pasado allí. Donald Trump amenazó con intervenir militarmente a Venezuela. Que no lo haga, que no lo intente, porque América Latina puede que se convierta en una sola llama, dicen los amigos de Venezuela. Hay un amigo de Venezuela que propuso crear un ejército popular de América Latina para enfrentar a Donald Trump. Donald Trump es un infeliz. Yo no voy a decir que un loco viejo, pero quizás primo de un loco viejo, que uno va a estar respondiéndole vaina a Donald Trump. Pero son de las cosas. América Latina condena la amenaza militar de Trump hacia Venezuela. Pero América Latina hoy es variopinta. Allí donde habían países, gobiernos más o menos democráticos, la cosa como que se ha volteado, o la han volteado, con una mano del imperio metida allí. Lo que pasó en Brasil, en Argentina, lo que pasó en Paraguay con Fernando Lugo, que era un hombre que iba caminando hacia la integración de América Latina, el curita aquel, que después le salieron par de muchachos por ahí, medio escondidos, porque debajo de la sotana, como decía el cardenal, hay un hombre, en toda esa cura hay un hombre que vive ahí, o lo que pasó en Honduras con el golpe de Estado contra Zelaya. Y en Nicaragua, Daniel Ortega ha tenido que hacer mucha concesión al capitalismo y hasta al imperio para poderse mantener en el poder. Porque miren, la gente llega al poder y no lo quiere soltar. ¿Qué cosa? La gente se aferra al poder. Correa dijo no, un segundo periodo y no más. Y se fue, tranquilo, con un nivel de popularidad que podría quedarse en el poder. Sin embargo, dijo que no. Dijo que no. Muy humilde el señor Correa, un hombre muy preparado. Pero bueno, Maduro, Nicolás Maduro. Yo siempre me pregunté si estaba maduro Nicolás. Todavía me lo pregunto. Tomás Ramos dice que sí, que está maduro, y a eso se le agrega el coro de Gregorio Corporán, un invitado nuestro para el día de hoy. Maduro llama al pueblo y militares a defender el país, por supuesto, ante las amenazas de Donald Trump. Mis invitados, don Tomás Ramos y Gregorio Corporán, ¿cómo va la vida? Navegándola. ¿Y de qué manera? La vida va bien, sobre todo con ese acto que se hizo ayer en memoria del 91 aniversario natalicio del comandante. Yo voy a decir esto porque mucha gente habla de que hay que, comandante de la Revolución Cubana, comandante del Ejército de Liberación de Cuba. No, yo digo que Fidel Castro hay que definirlo como el comandante de pueblos. Simplemente así, comandante de pueblos. Ese es mío. En Cuba se habla de Fidel simplemente. Y él pidió que lo llamaran compañero Fidel, que no le pusieran título, nada por el estilo. Sí, pero la humanidad tiene que reconocer las cosas buenas de los otros, y eso es una de las que debe reconocerse la Fidel. Es que hay dos humanidades. Bueno, pero yo hablo de lo que somos, de lo que hay una humanidad perversa, que es la minoría. Sí, que la encabeza Donald Trump ahora. No solo Donald Trump, porque es el capital financiero internacional. No se trata de un nombre en particular. Del Oriente Medio. No se trata de un nombre en particular. Es el capital financiero internacional. Así es. Es el que domina el mundo, el capital. El capital financiero internacional domina hasta la Casa Blanca y el Pentágono. Esos son los primeros. Jóvenes aún. Pudiéramos echarle una mirada a lo que pasó con este proceso electoral, o lo del plebiscito, lo de la constituyente en Venezuela, los resultados, ¿qué pasó realmente? Porque lo de la Mesa de la Unidad Democrática o la oposición, que son como 35 grupos, oye, que están divididos la jodida oposición aquella, y con división no van para ningún lado. Él no participó en el plebiscito. ¿Era plebiscito, referéndum o qué? No, el plebiscito fue armado por ellos mismos
el mismo día en donde la cuestión electoral, como el Consejo Nacional Electoral hizo un simulacro ese domingo 16 para que la gente supiera cómo se iba a votar. Entonces ellos se inventaron ese mismo día un famoso plebiscito en el que... ¿Ellos quiénes? La MU, la oposición, para entorpecer y enturbiar lo que ellos venían haciendo hace rato, que fueron 3 meses y medio de un terrorismo que en América Latina y el Caribe nunca se había dado, que es el problema como de quemar gente, esa xenofobia, ese fascismo que de una u otra manera sí se viene dando en los Estados Unidos. Por ejemplo, en estos días hubo una situación bastante difícil, que de una concentración que hubo de negros reivindicando lo que todo ser humano necesita, y hubo un joven que venía precisamente el día anterior, había hecho una concentración fascista, le metió a ese grupo de personas con un carro en donde hubo muertos, incluso, y además un centenar de heridos. O sea, eso es lo que de una u otra manera en Venezuela estaban tratando de hacer para entorpecer precisamente lo que es ese paso que se dio con la constituyente, que el 30 de julio se concretó con un resultado importante. Primero, ver cómo un pueblo despierta, cómo un pueblo le dice a Maduro, le dice al mundo que está en disposición de cambiarlo todo para que la paz sea superada, llegara contra lo que se decía en ese momento que era la guerra. Y veíamos cómo en esos 3 meses y pico murieron alrededor de 140 personas, en donde la mayoría de los muertos no estaban involucrados tanto en esas protestas pacíficas como en los enfrentamientos que tenían con la policía especialmente. Claro, Tomás, pero la oposición venezolana durante esos 3 meses y tanto se dedicó a realizar actos que son y han sido calificados de actos terroristas. Actos terroristas porque cuando una persona es obligada, es apresada por esos grupos de oposición y lo queman, le rocían combustible y lo queman públicamente a la vista de otros seres humanos. Esa es una acción que es algo peor que lo que nosotros llamamos cavernario. Sí, eso es. Y entonces lo difícil de esto es que a esas acciones, que no pasó una vez, quemaron por lo menos 3. 29. Entonces, esas acciones, el gobierno norteamericano, yo no digo el pueblo norteamericano, es el gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump y ese equipo de el Pentágono, de la Casa Blanca, simplemente lo que hace es invertir primero la información de los hechos, queriendo decir que esos muertos a quien le caen es al gobierno de Maduro. Sin embargo, los muertos son provocados por los mismos de la oposición y hasta contra la misma gente de ellos que está protestando, porque ellos mismos tienen planes de asesinar, no importa quién sea de ellos o del otro lado, chavistas, pero lo que le importa es que aparezca la acción y los hechos de los muertos para endilgársela al gobierno de Maduro y pero ahí empezar a desacreditar. Y ese es un plan que le ha fallado al imperio y le ha fallado a la oposición, porque estamos hablando de la oposición venezolana, pero debemos estar claros que esa oposición venezolana está azuzada, está motivada y sobre todo está financiada, porque se ha dicho
que varios millones de dólares han llegado a Venezuela para financiar todos esos hechos que ha realizado la oposición, las denominadas guarimbas que se han realizado. Mira cuál es el elemento fundamental en esto. Ese es un guión que al imperialismo norteamericano le ha venido como anillo al dedo. Si nos damos cuenta, el guión del terrorismo, el guión del fascismo, el guión de alterar todo lo que sea posible alterar para tumbar un gobierno. Si nos damos cuenta, por ejemplo, de donde aparece ese guión, tiene un elemento fundamental: las Torres Gemelas. Se tumban las Torres Gemelas, que científicamente ha sido comprobada de que esos dos aviones que chocaron ahí no podían bajo ninguna condición reventar esas torres como fueron reventadas. Incluso se dice que según se fueron cayendo una por una, lo que eran explosiones, lo que venían, o sea, todo eso fue preparado. ¿Pero preparado para qué? Para crear las condiciones en Medio Oriente de que ese grupo, con Osama Bin Laden a la cabeza, fue que intervino e hizo ese gran desastre, y que había que de una u otra manera corregirlo, matándolo y metiéndose a Medio Oriente, porque ahí era el fuerte del terrorismo. Inmediatamente pasa eso, date cuenta cómo los Estados Unidos, especialmente su gobierno, intervino en Medio Oriente. Una escalada. Totalmente una escalada que se da. Entonces mira cómo hacen. Irak, el problema fundamental fue de que había armas de destrucción masiva. Así es. Resultado, se excusan porque no era así. Pero ¿qué quedó allá? Asesinaron no solamente que asesinaron ¿cómo se llama? A Saddam Hussein, sino cómo dividieron ese país. Claro. Pero si nos damos cuenta, ese es uno de los países donde la producción de petróleo es grande. Pero si nos vamos a Libia, ¿qué hacen en Libia? Hacen lo mismo. Crean una situación hasta fuera de su país, mandan imágenes creadas como si fueran un teatro, en donde Gaddafi estaba acabando con ese pueblo. Y lo de Libia lo montó, lo organizó, lo ejecutó el grupo de los demócratas, que no fueron los guerreristas como se define, que son los republicanos. ¿Te oye? Claro, y no solamente que son la misma cosa. Entonces, si tú miren, por ejemplo, en lo que hicieron ahí en Ucrania, ¿qué se hace en Ucrania? En Ucrania se crean las condiciones para que un grupo así similar a lo que hubo en Venezuela en el 2001, cuando el golpe de Estado, crean un grupo para ir matando de ambos sitios, y de esa manera se crea una situación ingobernable en el que el presidente tiene que abandonar el cargo. Inmediatamente aparecen lo que ellos querían. O sea, eso es lo que ellos han llamado el famoso golpe blando. En Venezuela han tratado de hacer lo mismo, solo que se le olvida una cosa: los pueblos tienen su cultura, los pueblos tienen su forma de actuar, su forma de hacer las cosas. Es que en Venezuela nunca en la vida se había quemado a un ser humano vivo, que esos son de los elementos fundamentales y del método usado por el fascismo, el neofascismo, y cómo han venido los Estados Unidos creando esas condiciones para crear ese escenario, para decir que Maduro no sirve, que hay una dictadura y que hay que sacar a Maduro de esa, para que vengan los demócratas a hacer lo que se hacía antes en la Cuarta República. Pero esa parte ya de ese guión, como tú acabas de decir, Tomás, ese guión que los gringos bien lo han definido, y así se llama, es un método bien estructurado, del famoso aquel apellido Shah, que el método de golpe blando ahí se resume. Y con el caso de Maduro, empezaron exactamente a hacer lo mismo que se hizo con Salvador Allende en el caso de América Latina, ¿verdad? Que fue uno de los primeros, de Salvador Allende en Chile. Esa campaña mediática, ese desprestigio mediático, para empezar a confundir y a convertir la verdad en mentira, para que el mundo empezara a creerse todas esas barbaridades que se decían, a crearle conflictos internos como le están haciendo en Venezuela, ese ataque mediático, así se define, guerra mediática
una guerra sucia, como lo decía bien claro el comandante Fidel. Entonces esa guerra mediática en contra del gobierno venezolano, en este caso la personifican contra Maduro, y además esa introducción de la oposición agresiva es otra de las fases, y ese llamado, por ejemplo, a elecciones por ellos, porque pensaban que el llamado a elecciones eran ellos que lo iban a hacer, me refiero a la oposición, y que se iba a quedar fuera el gobierno. Sin embargo, resultó al revés. Ahora son ellos los que están a carabina y queriéndose montar en el carro de las elecciones para los gobernadores. Me refiero a la oposición. ¿Qué significado tiene, Gregorio, la victoria electoral de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela para la institucionalización del país, para el respiro a la paz? ¿Cómo queda ahora la oposición? A ver si reafirmamos el criterio por donde usted va, pero... Sí. Mira, lo que ha pasado ahora con las elecciones, donde se conformó ese equipo de más de 500 ciudadanos venezolanos. Ahora todo eso chavista, porque la oposición no participó. Sí, porque pero pudo haber participado en la oposición. No es que no participó, no quisieron participar. Bien, pero si participan, pudieron obtener representantes para esa asamblea constituyente. Porque a lo mejor algunos de los estados en Venezuela pudieron haberlo favorecido con el voto y tener algún delegado en ese equipo que va a ser que se eligió mediante el proceso que llevó el Consejo Nacional Electoral. Pudieron haberlo conseguido algunos, pero al negarse a ir, bueno, pues se quedaron fuera. Ahora se han dado cuenta, y me parece que el imperio también se ha dado cuenta que fue un error quedarse fuera, y ahora han querido montarse en el carro de las elecciones de las gobernaciones. Pero hay un elemento en eso que hay que tomar en cuenta. Es la segunda vez que dejan de participar la oposición en elecciones, y el resultado ha sido catastrófico para ellos mismos. Aquella vez en el 2005 que no participaron precisamente lo que ganaron ahora en el año pasado en el Congreso, sí, exactamente, fue desastroso. Y ahora se dieron cuenta de que al no participar en esto también era una situación difícil. ¿Qué pasa? Que ahora se acercan las elecciones de gobernadores, y hábilmente la Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, adelantó en 2 meses las elecciones. Era en noviembre y ahora va a ser en octubre. Eso hace que precisamente esta gente que duraron Pero eso es una jugada política de los chavistas para quitar la posibilidad de participar a la oposición. No, al revés, para que participen. No, porque pudieron, en vez de adelantarla, retrasarla. ¿Pero qué para pasa? Que tuvieran tiempo de participación. No, pero el tiempo lo tienen. Porque ¿qué pasa? Una de las cosas fundamentales que había, la constituyente, fueron ellos primero que la quisieron hacer. La de la oposición. Ellos plantearon la constitución. Sí, exacto. No, y que lo primero ahí. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que ellos querían plantearon la constituyente, era para derrocar a Maduro. Exacto. Ahora cuando Maduro plantea la constituyente es para entender de que ese pueblo lo iba a reafirmar, y que las leyes que en el 99 se crearon con la primera constituyente, bajo la dirección de Chávez, fue el inicio, fue una plataforma para seguir profundizándola, y ahora al ganar de nuevo la Asamblea Constituyente comienzan a fortalecer y a fortificar más lo que es la Constitución en Venezuela. ¿Qué puede pasar en 2 meses con las elecciones a gobernación? Bueno, las probabilidades, si tú te das cuenta de la cantidad de gente que votó, que incluso gran parte de su gente de la clase media votó contra ellos mismos, porque habían 2 cosas fundamentales en la mesa, en el jueguito, como decían ellos. Era la guerra o la paz, la vida o la muerte. Se creó una situación en la que en los propios barrios, donde son ellos los que de una u otra manera son mayoría, sobre todo en la zona este de la capital,
le cerraron las puertas para que no fueran a votar. Incluso para tú pasar esas puertas, a ellos mismos tenían que pagar un peaje. Peaje en darle dinero a esos sinvergüenzas que estaban, a esos terroristas, para poderlos dejar pasar, hasta para trabajar. Creó una situación dentro de ellos mismos que dijeron, no, pero espérate, y eso es lo que ustedes quieren, acabar con el ser humano, acabar con nosotros mismos que somos oposición. Ellos le violaron, salieron por diferentes sitios y fueron a votar contra ellos mismos. Es que la oposición es diversa. Son 35 grupos que hay en Venezuela en esa mesa de la unidad democrática. Pero quien dirige eso es los Estados Unidos. Ellos podrán hacer lo que quieran hacer, pero sí, en la última, el último detallito y la última decisión la tienen los Estados Unidos desde el inicio. Claro, los Estados Unidos pensaban que era imposible que Maduro podía este golpe blanco superarlo, porque Maduro era el burro. Maduro era todo lo que... El chofer. El obrero. O sea, obrero, sí. no había capacidad para hacer lo que se está haciendo. ¿Qué pasa? Se está probando que realmente Chávez no se equivocó cuando dice que el sustituto de él podía ser Maduro y la gente votó por él. Ahora nos damos cuenta realmente de la capacidad, con la frialdad que ve y hace, ejecuta y hace que los demás entiendan cómo hacer en Venezuela para que la paz reine. Ahí está. Resultado, que el 30 de julio salió a la calle a votar, en donde llegaron, ahí se salvaron obstáculos de río crecido, los paramilitares, sobre todo en Táchira, que hace frontera con Colombia, los paramilitares disparaban y mataron gente para que no fueran a votar. Rompieron árboles, el terror completo, y cerraron una serie, y por encima de eso votó más de 8 millones de venezolanos, y según los cálculos que se han tenido es posible que llegara de 10 a 12 millones de venezolanos votando contra el terrorismo, votando contra Trump, votando contra Samud, porque es que en la guerra nadie quiere que se le queme vivo, nadie quiere que se le destruya. Contra Trump y contra sus lacayos venezolanos, encabezado por quién, por el señor Capriles, claro, y la señora Tintori y María Corina. Lo que pasa es que precisamente se da una situación en la que ese pueblo dijo, hasta aquí llegamos, aquí lo que se va a hacer es lo que nosotros querramos, que es lo que es la constituyente. La constituyente es un espacio en el cual todos los sectores de Venezuela están representados, la burguesía, todo el mundo, los que tienen discapacidad, los estudiantes, los pensionados, los viejitos, todos ellos están representados para hacer leyes. Ellos, es el pueblo que está haciendo leyes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen las elecciones de gobernadores, que estaba programada para el día, creo que el día 10 de diciembre. ¿Qué pasa? Que con la victoria que se obtuvo ahora, que se dice que se pudo llegar hasta 12 millones de votantes a favor de la constituyente, dijeron, pero ¿para qué esperar 4 meses más? Para volver otra vez a darle oportunidad a que el imperialismo cree la situación de volver de nuevo con los ataques, con el terrorismo. Terminemos de sepultar ese cadáver. Exacto. Y entonces el cadáver se va a terminar de soportar. Una pregunta, porque yo sigo con la inquietud del tema de adelantar las elecciones. La Asamblea Nacional Constituyente, la que se eligió, está por encima de todo, del bien y del mal. Incluso está por encima de la Constitución vigente, o ya que la Constitución no tiene vigencia. No, al revés. Porque hasta que no voten una nueva Constitución, la otra está vigente. No, lo que pasa es que la Constitución que existe hoy en día, en ese momento, la del 99, de la primera constituyente que se hizo, creó este mecanismo para superar. Está bien, Gregorio, don Tomás, pero por ahora la que existe es la Constitución que está vigente. Correcto. Entonces, ¿por qué la Asamblea Constituyente, digamos que viola lo establecido, que hay elecciones para gobernadores en noviembre, y la adelantan? No es que no la viola. Usted ha dicho ahí una parte muy técnica, para evitar que el imperialismo organice la turbamulta electoral. Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, es una decisión política de la Asamblea Constituyente. Pero es que primero, la Asamblea, ¿cómo se llama esto? La Constitución de Venezuela creó las condiciones para que esta constituyente
la profundizara ella más, no que la sustituya. Pero la está sustituyendo No, porque adelantó un proceso electoral. No, es que el proceso electoral de diciembre no es por la Constitución, es por la Asamblea, por el Consejo Nacional Electoral. Sí, fue una decisión del Consejo, no una decisión de la Constituyente, de la Constitución. De la ley electoral. Sí, pero la ley electoral la puede modificar y quitar, es precisamente el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se vio forzado porque ellos decían que no iban a haber más elecciones. Y aquí van a haber las elecciones constituyentes y van a haber en diciembre la de los gobernadores, en enero la de los alcaldes y después viene la de la presidencial. O sea, pero eso no fue la Constitución que la dictó así, sino el Consejo Nacional Electoral. Por la ley. Por la ley electoral. Ellos pueden modificar eso y hacerla como autoridad de eso. Entonces, ¿qué pasa? La Constituyente está por encima de todos los poderes, incluso por el Ejecutivo. ¿Qué hace Maduro en el día pasado cuando llegó allá? O sea, disponer a que esa Asamblea Constituyente lo destituyera o lo reafirmara. Y lo reafirmaron. Eso mismo hizo también el Consejo Nacional Electoral. Pasó por allá para que lo constituyera, o sea, para que lo quitara o lo reafirmara. Y se fue reafirmado. O sea, es que ahora mismo... Esa constituyente va a reafirmar todo lo que es chavismo. No. Esa constituyente... Supongamos que va un funcionario electo de la mesa de la Unidad Democrática para que lo reafirmen. Enseguida la constituyente le va a decir... Ellos no lo van a hacer. Primero, ellos no lo van a hacer porque saben que cometieron el error más grande en la vida, que es atentar con la vida del ser humano. Fueron 140 personas que murieron en ese desenlace de terrorismo fatal. Y yo creo que incluso la misma gente de ellos le votaron contra ellos mismos, a afirmar o reafirmar que la constituyente sea la que hiciera las cosas. Tomás, lo que plantea Alfonso... No, estoy preguntando, no estoy poniendo nada. Ok, pero es que la constituyente que tiene el mandato, Alfonso, del pueblo venezolano, que acudió a votar, más de 8 millones de ciudadanos, ese conjunto de ciudadanos electos no puede bajo ninguna circunstancia darle vigencia a un grupo de enemigos que se han declarado enemigos de la ciudadanía venezolana. No puede darle vigencia de ninguna manera, porque es que la oposición no ha sido con flores y besitos que ha tratado a la ciudadanía venezolana. No, la oposición ha sido con actos terroristas, pero con actos terroristas vergonzosos y lamentables, ¿verdad? Como se ha dicho, claro, la quema de un ser humano, el asesinato de un niño de 17 años, violinista, que ellos mismos lo asesinaron a tiro porque fueron proyectiles de armas caseras. ¿Y quién tiene eso? ¿El ejército venezolano? No, eso lo tienen la oposición. Entonces ese niño, que era casi una promesa y modelo para la juventud venezolana, fue asesinado por esa oposición terrorista. Entonces esa situación yo no creo que se vaya a legalizar. Oye bien la palabra que digo, no creo que eso se vaya a legalizar en Venezuela, y si lo hacen cometerían tremendo error, porque están creando aquella frase de cuchillo para su garganta, para su propia garganta. Vamos a ver, porque el tiempo en televisión pasa, don Tomás, don Gregorio. El vicepresidente de Estados Unidos acaba de declarar el día de ayer en Colombia, ahora anda por Argentina, anda en un periplo ahí de amarrar cabos sueltos, o cabos que aparentemente están sueltos. Dice que Venezuela es un estado fallido, que supone una amenaza a la seguridad y la prosperidad del hemisferio. Desenrédenme ustedes que saben de mondongo, la tripa esta de Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Mira, lo que esta pasa... declaración frente a Venezuela, de amenaza sobre Venezuela. Desenrédenme esto y qué pudiera implicar para América Latina, para el hemisferio, para el continente, una eventual agresión militar de Estados Unidos a Venezuela. Mira, hay una situación que hace rato se viene dando, y es que acuérdate que en el criterio del imperio norteamericano, sobre todo de su gobierno,
Se ha dicho siempre que América Latina y el Caribe es el patio trasero de ellos. La doctrina Monroe de 1823. Correcto. América para los americanos. Va para 2 siglos. Claro, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos se le pasó la ficha. Chávez le hizo un revoltillo que todo lo trastocó y todo lo volteó. Es que es imposible. ¿Tú te imaginas lo que es que se cree un mecanismo parecido a la OEA, entre comillas, en donde los Estados Unidos y Canadá no estén? Ese es precisamente el producto de lo que Chávez, dentro de su cabeza, su esquema y su trabajo, hizo. Llegó a decir... Una obra incompleta. Debió sepultar la OEA. Sí, ¿Para qué la dejó con vida? No, es interesante. Mira, ahora que tú dices, ¿por qué se quedó con vida? Acuérdate que Mujica era uno de los que más decía, y también lo decía Correa, que había que existir un mecanismo en donde se tuviera un encuentro con el imperio norteamericano y hablar de tú a tú. Si la CELAC excluye a los Estados Unidos y a Canadá, ¿cómo se podía hablar con los Estados Unidos? Entonces, por eso se dijo que había que crear ese mecanismo para tener una conversación directa con ellos. Si no, habría que inventarse otro mecanismo. Grosso error, yo creo que fue un grosso error, porque ¿a quién es que le ha servido la OEA desde su inicio? Al Ministerio de Economía. ¿Por qué dejarlo con vida? Exactamente, pero son de los errores que se pagan caro, porque por ejemplo, mira, en el 16, esas elecciones que hubo de la Asamblea Nacional, en donde ganó la oposición con mayoría absoluta, mira dónde se cayó. Y ese pueblo que le eligió, porque se decía que la última fila, la última cola que se iba a hacer era para votar, para que todas las cosas allá se cambiaran, que hubiera comida, que hubiera ese tipo de cosas. Lo que hizo fue que se aceleró. Pero el pueblo, como sabio, ahora hace lo contrario. Te dimos la oportunidad para que tú lo que dijiste lo hicieras, no lo haces. Ahora vamos nosotros a pasarte por encima y a pasarte el rolo y facturas que hay que cobrar, te la estamos cobrando. Entonces, por eso es precisamente que esa OEA queda. Pero queda como, mira todo lo que Almagro ha venido haciendo junto con el imperio norteamericano. Ahora mismo hay 11 países que supuestamente están a favor de que desaparezca Venezuela, Maduro de Venezuela. Pero mira después con la payasada que hace el señor Trump, de que va a militar, que dentro de sus opciones está la de invadirlo militarmente. Hasta ellos mismos han dicho que no. Ayer se lo dijo su gran amigo de Santos, el presidente de Colombia, que ellos no estaban de acuerdo con una intervención militar. Y el mexicano también también el de México. Pero los propios venezolanos lo plantearon. Don Gregorio, Tomás se me quedó con el tema de la OEA. Sí. El vicepresidente de Estados Unidos, vuelvo y le repito, Mike Pence, aseguró ayer en Colombia, en Cartagena de India, Colombia, que Venezuela es un estado fallido y que es un peligro para el hemisferio, para la estabilidad y el desarrollo del hemisferio. Claro, eso lo dice el vicepresidente norteamericano, porque el vicepresidente norteamericano primero responde a una política del imperio, una política del Pentágono, que es la de que ellos se consideran predestinados como para someter a América a la pobreza eterna. Algo así dijo hace muchos años el libertador de América, Simón Bolívar. Entonces, aún todavía se lo siguen creyendo por aquello de la política también de Monroe. Pero tanto Trump como el vicepresidente de los Estados Unidos lo que están es jugando a la política en este momento de la doble vía. Por un lado la diplomacia, y por otro con el golpeo duro y con las amenazas, con la intervención militar. Con esa doble vía, repito, vía diplomática y vía por el golpeo, la amenaza militar, entonces son la forma para atacar al gobierno de Venezuela. Y como América ya ha empezado
a despertar precisamente con ese gran comandante eterno de Chávez, como decía el compañero Tomás. Ese ejemplo de Chávez que ha motivado a muchos pueblos de América, entonces hoy hay que aplastarlo, hay que aplastar a Venezuela y hay que aplastar el surgimiento de nuevas alternativas de otros pueblos. Repito, están usando la doble vía, la vía diplomática y la vía del golpeo y el intervencionismo militar. Esa parte diplomática que está desarrollando ahora el vicepresidente de Estados Unidos es para ir comprometiendo a los gobiernos que se han identificado con ellos, con el imperio, y es el caso de Santos en Colombia, y es el caso de Macri en Argentina, donde Macri ha sido un verdugo para el pueblo argentino, que desde que llega al poder tumbó, le quitó varios de los beneficios alcanzados durante el gobierno anterior de la Kirchner. Y ese es el tipo de gobierno que el imperio quiere que se instituya. A ese no le dicen fallido, no, de ninguna manera. A ese no le dicen fallido porque es el que está actuando muy de acuerdo a los mandatos, a los dictámenes y a los intereses del imperialismo norteamericano. Llaman fallido a Maduro. ¿Por qué? Porque llaman fallido a este gobierno porque este gobierno no le permite, desde que se instauró el chavismo en Venezuela, que vaya el imperialismo, la oligarquía venezolana y las grandes transnacionales capitalistas norteamericanas, no le ha permitido que vayan a Venezuela o que sigan en Venezuela apoderándose de las riquezas naturales, como son los metales, esos minerales que tiene Venezuela, que son de Venezuela y que no tiene por qué querer llevárselo y robárselo el imperialismo, y sobre todo el mineral más preciado todavía, que es el petróleo. Si Venezuela es, si no la primera, la segunda que se considera en mayor cantidad de petróleo, que puede durar quién sabe cuántos años, esa condición es la que le interesa al imperialismo norteamericano. Una cuestión... No es simplemente, perdón Tomás, no es simplemente quitar el gobierno de Maduro y que venga otro que vaya a ser igual o más avanzado el proceso revolucionario venezolano. No. Es que desaparezca este criterio de autodeterminación del pueblo venezolano, ese criterio de defensa de su riqueza, ese criterio de defensa de la ciudadanía, ese criterio de defensa de los derechos ciudadanos, para que entonces todo eso se vaya abajo, se pierda y vuelva aquella claque, aquel grupo de delincuentes que gobernó Venezuela antes de llegar Chávez en 1999, como fueron los grupos de el social cristianismo y la socialdemocracia, que gobernaron durante varios años y que manejaron miles y miles de millones de dólares del petróleo, de los llamados petrodólares. Y esos miles y miles de millones de dólares, el pueblo venezolano, poca cosa, pero muy poca cosa recibió de eso, porque se quedó entre los bolsillos de las mismas empresas transnacionales, de la oligarquía venezolana y de esa clase política delincuente, corrupta, que gobernó durante varios años. Entonces, le llaman que es un gobierno fallido porque no le permite hacer todo lo que hacían antes de 1999. Es una forma de desacreditar, y esa es de la campaña que están llevando a cabo, así como han dicho de Maduro, que es un inepto, que es un chofer, que es
que es un loco, ok, pero ese de la campaña para desacreditar a Maduro al extremo de que la gente, el mundo crea que eso es así y venga entonces la presión desde el exterior. Pero eso no va a pasar, porque ya aquí se dijo lo que pasó en Irak con Hussein. Se inventaron armas de destrucción masiva, armas químicas que no existieron nunca. Mira lo que está pasando ahora mismo con Corea. Bueno, pero los coreanos, si la tienen, es porque se dieron cuenta del plan que tenían los norteamericanos por lo que pasó en Irak con Hussein, lo que pasó en Libia con Gaddafi, lo que está pasando ahora mismo en Siria. Entonces, si los coreanos se han preparado y la tienen, oye, pero con sobrada razón a tenerla, porque, solamente ustedes pueden tener las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, y los otros no. Oye, ¿por qué? Pero si ustedes la tienen es para aniquilar a otros, entonces hay que tomar una medida de defensa. Por eso, cuando se habla de la conformación de un ejército de liberación, un ejército popular de liberación latinoamericana, es una propuesta excelente, porque conformar un ejército de liberación, el Ejército Popular de Liberación Latinoamericana, es darle respuesta a esas agresiones, a esas amenazas del imperialismo norteamericano. ¿Solamente ellos tienen derecho? No. Pero si ustedes tienen más de 70 bases militares en América, bueno, pues América tiene derecho a defenderse también. No solamente tenemos derecho, somos nosotros los que debemos recibir las agresiones. No. Todo el que es agredido tiene derecho a defenderse. Mira, América tiene derecho a defenderse. Mira, Gregorio, hay una situación en la que yo creo que debemos tomar en cuenta. Hubo un escritor que decía un elemento fundamental, que divide y vencerá. Es una situación que siempre se da. ¿Qué es lo que está haciendo los Estados Unidos al darse cuenta que perdió su patio trasero? Bueno, vamos a crear el caos, vamos a los gobiernos que de una u otra manera son la punta de lanza contra ellos mismos, que son los gobiernos que están auspiciando el socialismo hoy en día. Hay que buscar las fórmulas de cómo desbaratarlo, de cómo quitarlo de ahí. Y tenemos los casos más sencillos. Comenzaron por los más débiles. Así es. Honduras con Zelaya. Así es. Pasaron a Paraguay con Lugo. Han hecho y dieron un golpe de Estado a Brasil, a Dilma Rousseff. Y en Argentina usaron ya esos grandes medios de comunicación, que no son medios, sino son empresas de comunicación. Para confundir a la ciudadanía con las elecciones. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con respecto a lo que son esos países que de una u otra manera han pasado a formar fila, países no, gobiernos, con los Estados Unidos? Tratar de dividir lo que hasta ahora ha surgido y tiene cierta fortaleza. Pero fíjate que no pudieron hacer eso en Ecuador, no pudieron hacerlo. No, y hubo un cambio de gobierno. No, y en Venezuela no también. Pudieron hacerlo. En Bolivia. Sí, exacto. Pero lo importante de esto es que nos demos... Y en Venezuela tampoco lo pudieron lograr. Lo importante de esto es darnos cuenta qué es lo que ellos están tratando de hacer con este tipo de golpe de efecto. Uno, dividir lo que hasta ahora ha venido creando esa gran política de Chávez, que es la unidad de América Latina y el Caribe. Lo que tanto Bolívar como Martí dijeron, que era la patria grande, ¿no? La patria grande. Esa patria grande que se llama América Latina y el Caribe. Entonces, ellos están tratando primero de dividir lo que es de ellos, que se les fue de la mano, la OEA. Que en la OEA comenzaron a hacerse una serie de propuestas y incluso se venían dando algunos pasos para fortalecer lo que es América Latina y el Caribe. Pero como siempre la OEA fue como por ahí le decía el amigo Fidel, la cuestión esta de colonia, ¿cómo es? Ministerio de Colonia. Ministerio de Colombia. Pero no fue Fidel, eso lo acuñó Raúl Roa. Sí. El gran ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Claro, siendo ministro de Relaciones Exteriores. Acuñó la frase y fue muy puntual, muy profundo y muy certera. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, don Raúl Roa. Entonces, mira, déjame terminar la idea. Mira qué pasa. ¿Qué hace precisamente los Estados Unidos? Presiona a los gobiernos, y en todo el desastre que intentó hacer con la famosa carta aquella para la intervención de otros países a Venezuela, Maduro, con su brutalidad,
lo fue desbloqueando, lo fue quitando de manera tal que en la última vez que trataron de hacerlo, 12 países de 34 países que tiene la OEA fue lo que estuvieron de acuerdo con que se sancionara a Venezuela, o sea que cada vez son menos lo que hay. Y dentro de esos 12, ahora con la metida de pata del amigo Trump, con la famosa, aquella posibilidad de invadir a Venezuela militarmente, ¿a qué países va a tratar de que la gente vea que ellos están de acuerdo? Colombia, claro. Colombia, ¿quién es Colombia? Se ha duplicado en Colombia. Tomás, pero eso no es metida de pata de Donald Trump, porque Obama y Hillary Clinton mantenían esa línea. Ah, no, pero es que es una línea del imperio. Claro, pero ahí está la presión frente a Corea del Norte. Y a todo el que se le oponga en el camino lo van a estar presionando. Claro. Es la línea política y militarista del imperio. Claro. Pero el sometimiento de los pueblos. A aquel pueblo, a aquella nación que no se someta a los dictámenes del imperio, ellos van a estar procurando chantajearlo, presionarlo, amenazarlo. Es decir, no es una metida de pata. Porque esto no depende de Donald Trump. Eso es una cuestión de una política imperial que parte desde el Pentágono. Pero porque ni siquiera sale de la Casa Blanca. ¿Por qué yo digo metida de pata? Porque mira lo que han tenido que hacer ahora. Recoger la basura que ha ido regando el amigo Trump. Eso le da trepito a ellos, sí, es su política. Pero oye bien, mira dónde tiene que venir. Política del garrote. Claro, no. ¿Dónde tienen que venir? El amigo vicepresidente, creo que son 4 los países que va a visitar. Precisamente Colombia, Chile, Argentina y Brasil debe estar ahí. Creo que es Brasil, algo así. Son 4 países, sí. Pero yo te digo la metida de pata porque es que se le fue. Ahora mismo no hay país del mundo en donde esté de acuerdo con que a Venezuela sea intervenida militarmente y más por los Estados Unidos. Yo insisto, a ellos no se le ha ido nada. Ellos dieron el golpe en Honduras y no pasó nada. Dieron el golpe en Paraguay con Fernando Lugo y no pasó nada. Dieron el golpe en Brasil y no pasó nada. Y a los cleaners y a ese movimiento social, progresista, nacionalista, lo detutanaron. Sí, por la vía electoral, a través del decreto de esa guerra mediática. Sí, y en Colombia tienen a Santos. Y en Colombia no solo tienen a Santos. En Colombia llevaron la situación político, militar, social, institucional a un punto tal que doblegaron a la FARC para una negociación en desventaja. Y entonces a Daniel Ortega lo tienen alineado más en el capitalismo que en otro sitio. A Daniel Ortega para poder quedarse en el poder, y ahí tienen esas negociaciones. Y con Venezuela están presionando con Corea, porque esa es la política del imperio. Ahí no hay metida de pata, ni tienen nada que recoger. Sí, esa es su política: presionar, chantajear, amenazar. Y ellos te van a decir que no tienen vergüenza. No, esa es su política. Pero yo te repito de nuevo, ellos están recogiendo el desastre que dejó con esa declaración de meterse militarmente a Venezuela. Mira lo que han tenido que hacer rápidamente. El vicepresidente, ¿dónde va? A Colombia, frontera con Venezuela, a Chile, con mi amiga Bachelet, que todavía siguen gobernando con la constitución del amigo Pinochet. Ahí al otro lado, Chile, Venezuela, a México, con ese gran amigo. Yo creo que lo va a visitar, y yo creo el otro país es, creo que Brasil. Pero ¿qué pasa con eso? Los que están alineados con el imperio. Sí, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué usted quiere? ¿Que vaya a visitar a Evo Morales? No, pero espérate. Pues seamos realistas, pero oye, es que ellos mismos ya han declarado a nivel del mundo que no están de acuerdo con que los Estados Unidos se metan militarmente allá. Han tenido, incluso el Santos ayer lo dice en su discurso. Nosotros no estamos de acuerdo con que... Pero Tomás, esa es la política. Sí, pero espera, pero para que tú des cuenta... Santos no puede decir que está de acuerdo, él tiene frontera con Colombia, con Venezuela. Y no solamente eso, que Maduro, el día pasado, habló de que él quiere de que la CELAC se vayan a discutir todos los países de CELAC, menos los Estados Unidos y Canadá, de ahí para que le digan que, para tratar de volver otra vez a reivindicar la conversación, el diálogo, que ellos van a tener que ver. El tiempo se nos va, Gregorio, el tiempo se nos va. Sí. ¿Hasta dónde es posible que con el triunfo político de Maduro, con la constituyente y la mesa de la unidad democrática o la oposición, que son 35 grupos que no es tan fácil ponerse de acuerdo, hasta dónde es posible que Maduro y el gobierno venezolano pueda ir resolviendo la crisis alimentaria, el desabastecimiento o el bloqueo, la situación interna, que le puedan responder al pueblo con las cuestiones más elementales
para el consumo diario. ¿Hasta dónde, don Gregorio, esto es posible? Mire, lo primero que ya el gobierno venezolano empezó un proceso de producción interna, de elementos que ellos consumen. Ya eso se inició, producción, sí, de producción interna, tanto en la parte industrial como en la parte agrícola. Y eso es un proceso que no es de la noche a la mañana, va a llevar tiempo, pero ya se inició y está dándole resultados. El tiempo se nos fue y me llaman desde Venezuela. ¿Sí? Un compañero del partido el movimiento Patria para Todos en Venezuela. Sí, vamos a ver si tenemos el audio, señor director, posible para oír a José Ibarra, que estuvo aquí en el programa, creo que en el mes de marzo. A ver, José Ibarra. Evidentemente ahí entra en contradicción, porque si ellos dicen que tienen mayoría, hubiesen ido a unas elecciones donde íbamos a formular un poder constituyente sobre una constitución que ya tenemos, que fue la constitución que nos da el presidente Chávez. El presidente Chávez consulta con el pueblo, nos deja una constitución y resulta que esa constitución, con todo y todo, le faltaban algunas cosas y hay que mejorarla porque todo es mejorable. El presidente hace la propuesta, ellos lanzan su campaña contra la constituyente. De hecho, el líder de la oposición, uno de los líderes, con la oposición realmente divide las corporaciones globalizadas, pues no tienen un líder de decir, así como la revolución bolivariana, no tienen una idea, su idea es la explotación del hombre por el hombre. La oposición llama a la violencia, hay más de 100 muertos, hay más de 300 saqueos, incendios, daños forestales. Todo eso sucedió en más de 100 días. Fuimos a unas elecciones, se eligieron unos constituyentes, se instala la asamblea y hay una paz. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora la constituyente, la Asamblea Nacional? Luchar contra la guerra económica, porque hay una escalada de precios, una especulación atroz en Venezuela y ya deben tomar medidas, porque el pueblo votó por la paz y hay que cumplir al pueblo. ¿Qué está en la oposición ahorita? Hay un llamado a unas elecciones regionales. La oposición se está dividida entre los que van, entre los que no van. El pueblo opositor deprimido, que creyó en esa dirigencia, que no le funcionó, que los engañó nuevamente como siempre lo ha hecho, porque los engaña ese pueblo, no creo que vaya a votar. Yo creo que la abstención de la parte de oposición va a ser alta y va a haber un triunfo al gobierno. ¿Qué pasa con los candidatos al gobierno? Bueno, que independientemente de que nosotros creemos en una posición, en un gobierno de izquierda y un gobierno de revolución, obviamente hay deficiencias, y esas deficiencias no se pueden repetir. El pueblo está dando una oportunidad a la revolución con la aprobación de la Asamblea Nacional para que realmente resuelva los problemas del pueblo. Problema de inseguridad, hay un problema de escasez todavía de algunos productos, hay un problema de especulación. Por decirte, hay arroz, pero un arroz que está aproximadamente a un precio internacional de $4 o $5 un kilo de arroz. Eso es incomparable. Si consigues productos de higiene personal como una pasta de dientes, cuesta $6 o $7. Te estoy tocando precios internacionales. Entonces, eso tiene que revisarlo la Asamblea Nacional Constituyente. Hay unas elecciones en octubre, que es una elección regional, donde se cogen los consejos legislativos y los gobernadores de los estados. Donde, bueno, el Partido Patria para Todos tiene una propuesta, porque hasta ahorita no logró una coalición, porque nosotros pertenecemos al gran polo patriótico y no ha logrado una verdadera coalición aquí. Bueno, te dejo porque me pasé el tiempo. Un saludo para todos allá en Dominicana. Bueno, ahí teníamos una llamada desde Venezuela, de Caracas, del compañero, del amigo, del hermano José Ibarra, quien estuvo aquí en marzo con nosotros en el programa, edificándonos sobre la situación que hay en Venezuela en este momento
y las posiciones que tienen ahora lo de la oposición son 35 grupos, lo que hemos dicho, y no es tan fácil en momentos decisivos como este ponerse de acuerdo. Don Tomás, don Gregorio, a Gregorio le faltó precisar algo ahí, que ya Venezuela se pone en marcha a desarrollar algunas iniciativas para abastecer internamente con la producción productos básicos, pero el tiempo se nos fue y es tiempo ahora de que Jacinto Ascensión entre con un joven de la juventud guardiana, porque los martes tenemos política internacional, pero también tenemos cultura. Así que gracias por estar con nosotros. En otro momento seguimos con el tema Venezuela. Don Tomás, el tema América Latina. Sí, tenemos que abordarlo con un poquito más de profundidad. Sí. Gracias por estar con nosotros. Ustedes, amigos, no se muevan de ahí, que en breve Jacinto Ascensión con un amigo joven de Juventud Guardiana.